Hola, aquí yo de nuevo. Mira, la verdad le estoy agarrando el gusto a hablar frente a una cámara, hablar o sea, hacer video y cosas así. Quizás porque lo que estoy hablando son temas que me gustan y me parecen entretenidos. Pero en este video, en este sí no me voy a disculpar porque en este sí, y aviso al tiro, que o sea, que voy a hablar mucho. Este sí va a durar harto. Cuando yo hablé de este libro, o sea, de esta colección de libros, y hablé de este tipo de libros, un amigo me preguntó si es que este libro o la colección de libros hablaba de la casa, de una casita, como centro mundi, como el centro del mundo. Entonces yo dije, oye, qué interesante, porque especialmente en este libro, no, el otro no lo tengo, especialmente en este libro sí se habla de la construcción en un sentido quizá histórico, pero voy a tratar de hablar desde el lado simbólico de la casa. Sí se habla de la construcción de la vivienda como espacio, como separación de lo privado, o sea, de lo público con lo privado. Pero voy a partir como de adelante hacia atrás, en cierto sentido, pero en realidad es de atrás hacia adelante. Pero en este libro, en el tomo 3 en este se trata mucho mejor la idea o del cómo la casa, el lugar donde se habita, se convierte efectivamente en un lugar más privado que lo que era antes, que es acá. ¿Por qué? Porque en este libro, que si bien es más propio, o sea, un más ensayo como de historia, porque lo que se busca hacer acá en esta colección de libros es retratar el proceso, el cambio de no diría de todas las cosas que existen, o sea, de todas las instituciones, sino de distintas formas de ver y entender el mundo. En este caso, o sea, en este capítulo específico, que se llama La casa, tengo que aprender cómo hacer como los videos que se den vuelta, no cacho, pero se llama La casa, agua, llamas, colores, luz, vacío. Aquí se empieza a tratar de cómo en esta época, quizás a finales del Imperio Romano, la casa, como se entendía en ese momento, no era un lugar de intimidad y de privacidad. No porque no existiese la privacidad o la intimidad, que son dos cosas diferentes, en esta época, sino la construcción o la idea de tener y construir la casa, quizás en un sentido más simbólico, no tanto estructural, respondía no a cosas de intimidad, no como quiero tener mi casa para que nadie me vea, sino que respondía más a una cuestión de lo público respecto a lo privado. Y leo aquí. Implica en efecto que el espacio doméstico no se organiza en función de una lógica derivada de necesidades privadas supuestamente autónomas, sino que es el mismo un producto social. En el nacimiento de la sociedad, los hombres, cuando se agrupan en un mismo lugar alrededor del fuego doméstico, es precisamente cuando inventan colectivamente el lenguaje y el arte de construirse un techo. En este texto, o sea, en lo que leí recién, podemos entender desde esta visión quizás más histórica, más material, más sociológica, podemos entender la casa, el hogar, como una cuestión que responde a una necesidad pública, más no privada o necesariamente privada o íntima en el caso del ideario moderno. En el ideario moderno, es decir, cuando nosotros pensamos en una casa, pensamos en un espacio cerrado, donde lo público no es capaz de entrar o quizás no tiene la fuerza para poder entrar. ¿Y por qué digo que no tiene la fuerza? Porque nosotros, como individuos, idea también moderna, que si bien se habla de individuo en épocas antiguas, no es un individuo como el de ahora, aislado, ajeno a su sociedad, que es lo que es el individuo actual, sino desde un individuo público, un individuo que reconoce que es perteneciente a una sociedad y no solamente perteneciente de que, no sé, yo soy chileno y pertenezco a la sociedad chilena, sino que soy partícipe de una comunidad, de un ente en movimiento y ese ente, esa entidad quizá más abstracta, requiere de que nosotros, como personas e individuos, construyamos espacios, que esos espacios son réplicas en el sentido de que tratan de construir un espacio en sentido cosmogónico del término,
y replicarlo en la casa, porque al final la casa, en este sentido quizás como histórico, es el espacio donde se replica idealmente en el sentido de como ojalá se replica la sociedad y en muchas tradiciones el cosmos. ¿Por qué? Y ahí entro en la parte simbólica del término, o sea, del concepto. Hay autores, por ejemplo, como Mircea Eliade, no tengo ningún libro físico para mostrar, pero en su libro de Historia de las religiones y simbología del centro, plantea la casa o la vivienda en su sentido simbólico como centro o como un microcosmos que plantea que como que la misma casa también es un cosmos, me cortó, cosmos en un sentido de orden, a diferencia del caos, que es que así como paréntesis, el caos no es una cuestión como desordenada, sino que caos en un sentido etimológico es se debe entender como algo que no tiene límites. El caos no es que no de todo desordenado, sino las cosas que hay en el caos no tienen límite ni delimitación unas a otras, y por eso es caótico, porque cuando todas las cosas están cruzadas y no hay un límite entre una cosa y otra, así se entiende el caos, a diferencia del cosmos, que es el orden, que es el lugar, o sea, es aquello que sí tiene delimitación una cosa con otra. Y la idea de la casa, en sentido simbólico según Mircea Eliade, es ese microcosmos pequeño que sí tiene delimitación, que sí tiene espacios, que sí tiene quizás paredes, delimitaciones entre un espacio y otro, pero no espacios como la habitación, la cocina, el baño, sino que espacios simbólicos cuyo centro en las tradiciones antiguas o en las tradiciones que él estudiaba, se entendía que el fuego era el espacio del centro del hogar, porque antes las sociedades, como todos creo sabemos, vivían en armonía. Y es más, en el libro también de Mircea Eliade de Historia de las Religiones, él plantea que la idea de vivienda, la idea de vivienda para una persona, para un individuo no entendido nuevamente como un sentido moderno, sino que la vivienda, el lugar donde habita una persona, es un mundo, es el mundo verdadero. Él plantea que la idea, por ejemplo, de un agricultor, recuerdo haberlo leído, un agricultor, su mundo verdadero, el mundo, el universo que él habitaba, era su casa, era su huerto, era sus tierras, y ese era su mundo verdadero, ese era su vivienda. Y Mircea Eliade trata mucho en temas de símbolos, los temas del espacio. Pero hay espacio, o sea, términos de espacio en un sentido no solamente lugar físico, sino un ideario de espacio respecto de otros espacios que muchas veces podrían estar concatenados en cierto espacio-tiempo determinado, en cierto lugar, en cierta historia. Porque no es lo mismo una casa, como planteamos acá, una casa en el sentido antiguo, que en una casa en el sentido moderno. De hecho, hay un texto que, si no me equivoco, aquí, en este mismo libro, ya más avanzado al año 1000, se plantea ya en contexto, esta es como la época ya precristiana o casi cristiana, cuando ya el cristianismo está como intentando entrar en la mente de las personas, como en el sentido de influir. El texto dice esto: ¿cuál era entonces la actitud que había que adoptar para hacer pesar las mentalidades de lo sagrado al sacramento? ¿Cómo cristianizar aquellas creencias tanto más inalcanzables cuanto eran todas ellas domésticas e íntimas? En una palabra, ¿cómo percibir a Dios en el propio corazón si se consideraba exterior el poder divino, la creación de espacios sagrados nuevos, basílicas y santuarios, el desarrollo del culto de los santos, las procesiones y celebraciones litúrgicas contribuyen a hacer pública la fe? ¿Por qué en este sentido era importante hacer pública la fe? ¿Por qué era importante sacar desde la privacidad o desde el área doméstica? Consideren que desde la primera parte que yo leí de los hogares como una necesidad pública, ya pasamos a un espacio más privado, más íntimo, que es el área doméstica, porque el cristianismo quería sacar del área doméstica
las creencias a fin de cuentas de las personas, porque consideran que en esta época, como el año 1000 por ahí, el cristianismo luchaba mucho con las creencias paganas de toda la gente. Pues al final, esta idea propia de Merchalia de como la casa, como la casa como un microcosmo, es una idea que el cristianismo intenta, a fin de cuentas, luchar para hacerlo público y para separar finalmente, o sea, no para separar, sino para tener finalmente el control del pensamiento sagrado para sí. Es decir, la iglesia en esta época buscaba para sí el dominio del pensamiento y de los espacios para ellos sagrados, que eran, por ejemplo, las tradiciones que se hacían dentro del área doméstica, que son las propias vivencias, las propias tradiciones, los propios ritos que habían en el hogar en esa época, los querían hacer públicos. ¿Para qué? Para tener dominio no de la mente en un sentido como lavar el cerebro ni nada por el estilo, sino como entender que la vivienda, la casa, este espacio cerrado, es un lugar donde la gente vive sus propias creencias, su microcosmos. Lo que ellos intentaban hacer era tomar control finalmente de estos espacios y tener el control nuevamente de este espacio. Creo que acaba de chocar algo afuera, pero filo, está diciendo. O sea, recapitulando, porque ya voy en los 15 minutos, todo lo que se plantea acá, lo que entendía Merchaliade como un microcosmos, o lo que planteaba delimitar el cristianismo y separar, o sea, de sacar de esa casa, de ese microcosmos, de ese espacio cerrado, doméstico, hacia un lugar público, hacia un lugar de control por parte de la iglesia. Podría finalizar la idea de que cuando llega el cristianismo en esta época, y ya cuando llegamos a la época moderna, y aquí se destruye toda idea de privacidad en un sentido como antiguo de tradición, la casa deja de ser un cosmos y pasa a ser una biografía. ¿Y por qué una biografía? Porque lo que ahora hace la casa, lo que hace este lugar donde uno habita, ya la casa no ordena al universo en un sentido como simbólico, sino que responde a esferas de experiencia del hombre, del ser humano. ¿Por qué? Porque antes la casa, al ser al ser el centro del universo, al ser el lugar de reunión, al ser el lugar donde la comunidad vivía o se proyectaba, y entendamos casa no como, vuelvo a insistir, como nuestra casa, sino como un espacio donde una familia o una comunidad completa vivía, porque la vivienda no es solamente una casa, dos habitaciones, un baño, sino que podría ser una carpa, podría ser una construcción de madera, no sé, las casas son de madera. Está diciendo que ya la casa deja de ser ese espacio íntimo en el sentido de un pequeño cosmos donde donde lo que era uno, o sea, lo que es uno era realmente respecto a su comunidad, sino que ya es un espacio más donde se viven diferentes experiencias. Pensemos que si antes la gente que vivía en comunidad compartía la comida, como salen hechos, por ejemplo, que la gente compartía el pan, ahora ya no se comparte el pan, ya no se comparte el espacio, porque el espacio es privado. Y es privado en el sentido moderno, es decir, aislado de la sociedad. Y con eso finalizo. Espero que se haya entendido la idea de casa, de hogar. Lo que se diferencia la casa de antes con la de ahora, porque las de ahora no son casas, son madera, cemento, concreto que nos separa del exterior y no es realmente un lugar donde se construye el cosmos, donde habita un ser interno. Primero, porque no hay hogar, no hay casa, no hay una separación real de lo público o lo privado en un sentido quizá más antiguo, sino que simplemente somos extensiones de un individuo que no existe, de un individuo que ya carece de las capacidades ni las competencias mentales, psicológicas, económicas, sociales, la que tú quieras, para convertirse en un hombre, un individuo real en el sentido histórico, en el sentido simbólico, sino que somos más que una extensión de lo que es el hombre moderno, el hombre que construyó el capitalismo moderno, y somos eso, pues. Habitamos como le dice Calicles a Sócrates en el diálogo de ¿cómo? Gorgias. Habitamos en casas vacías, pero Calicles lo dice en un sentido de crítica hacia Sócrates, y nosotros estamos efectivamente en casas vacías porque carecemos
Carecemos de todo, de riqueza, de estimación, de cosas buenas, simplemente tenemos lo que se nos permite y bueno, no sé, inserte crítica común y corriente hacia el capitalismo porque sí. Chao.